Nuestro segundo día en Koh Lanta comenzó con el alquiler de una motito, sí, la que nos llevaría a conocer lugares increíbles. Durante el trayecto hemos hecho varias paradas para admirar la belleza natural del lugar, algo muy normal en estas latitudes. Y por supuesto, también para ver este simpático amigo que adoptó un gato como mascota. Hemos llegado al final de la carretera y nos encontramos con esta aldea de pescadores. Habíamos optado por viajar sin rumbo ni mapas y que el destino haga lo mejor que sabe hacer, sorprendernos. La aldea se caracterizaba por su austera forma de vida, pero bien consolidada y sofisticada, y por supuesto, haciendo menciones constantes a la presencia de tsunamis, algo que te contaré en breve. Sin embargo, el carisma y la sonrisa de los lugareños nos hizo entrar en confianza, sin que se sientan invadidos por dos giles con cámaras. La conexión fue tan pero tan buena que hasta fotos nos sacamos. El destino ese día se había convertido en un fiel amigo y aliado. La parienta me acaba de mostrar, me dice, mirá, acá el 26 de diciembre del 2004 hubo un tsunami. Y dice que el agua llegó hasta 4 metros de altura, las olas, o sea, el impacto. Rompió toda la aldea. O sea, se ve que sí, estamos en el mismo lugar donde estuvo el tsunami, así que bueno. Te lo quiero contar porque, bueno, me parece un dato sumamente importante. Nosotros que somos de Sudamérica, o más Sudamérica, no sabemos lo que es eso tampoco, no tenemos ni idea de lo que es una catástrofe como esa. Sí, algunos países vecinos como Chile lamentablemente sufren muchos terremotos y un montón de cosas que ellos padecen, pero bueno, son efectos y cosas naturales que también perjudican a la vida humana, ¿no? Y a todo ser vivo. Lamentable, pero bueno, no es tanto una catástrofe como producida por el hombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Espero me hayas entendido. Pero parece que gente volvió Sí. de su casa otra vez. 15 años atrás, entonces hice su casa, quería volver. Puede pasar otra vez, Sí. este tsunami. Son propensos a estas cosas, pero la gente siempre viene a su lugar de origen y eso está lindo. Había llegado la hora de dejar a nuestros amigos pescadores para volver a la motito. Y aquí nos encontramos con un muchacho que no paraba de ladrar. Pero al final de todo, lo único que quería era atención, y por supuesto, se la dimos. Y esta es la motito a la que apodamos como la turbina. La mejor manera de moverse en la isla es por medio de una motito. Alquilarla no implicaría un gasto enorme. Estamos hablando de unos $10 aproximadamente y unos $2 en combustible para todo el día. Nosotros no hemos parado de admirar el paisaje que nos rodeaba. Cada trayecto superaba al anterior, algo que hasta el día de hoy sigue frecuentando nuestros recuerdos. Por lo general, las rutas en Tailandia están en muy buenas condiciones, es algo que se agradece. Bueno, llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de acá de Koh Lanta. Estamos en el viejo pueblo de la ciudad. Bueno, ciudad entre comillas, ¿no? Estamos en el viejo pueblo de acá de Koh Lanta. Este lugar cuenta la leyenda o la historia oficial que era el puerto más importante de acá de Koh Lanta. ¿Qué pasó? Con la llegada de los chinos y de los árabes, este lugar empezó a tener un alto crecimiento a nivel comercial y empezaron a desplazarse por toda la isla. Se dice que acá en este lugar, en este pueblito, empezaba a crecer la población. Hoy, bueno, sigue siendo una población chiquita, pero comparada con hace un par de años largos atrás, es bastante. El viejo pueblo de Koh Lanta es pequeño y una de las atracciones principales de la isla. El lugar cuenta con una gran variedad de restaurantes a buen precio, algunas tiendas locales y unas vistas al mar impresionantes.
¿Cómo olvidarnos de esta señora? Nos ha preparado unos jugos de mango que estaban a otro nivel. Si no, miren a... bueno, ya saben a quién, ¿no? Continuemos. ¿Viste cuando te dicen no uses dinero en cosas innecesarias? Bueno, ese soy yo. Y llegó la hora de la comida, así que vamos a comer pad thai de pollo y fideos fritos de vegetales con tofu. Para el buen derecho, la pariente, ¿sí? El agüita. No da para tomar birra, viste, hay que manejar. Por las dudas, encima acá las calles son un poquito peligrosas, pero bueno, no nada que no pueda controlar acá el copiloto o el piloto. Bueno, hablamos cuando terminemos de comer y seguimos. Luego del rico almuerzo, viene bien caminar para hacer la digestión, y nada mejor que recorrer el viejo puerto de Koh Lanta, muy popular en los años 50. Pero antes, otra parada con nuestra amiga la señora de los jugos de mango, y trataré de disfrutarlo sin que me vea ya sabes quién. Koh Lanta es mucho más que islas y playas paradisíacas. Nuestra próxima parada quizás te llene de ternura. Una parada y puedo decir que quizás yo prefería caminar a casa, pero que es 10 kilómetros o más. Pero 15, no, pero 20. pará, eso queda como que yo manejo mal y no es eso. Con mi culo. Pum, 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 pum. Y mira mi casco. Nos encontramos en un lugar que fue tomando protagonismo en el turismo. Una parada que es imposible pasar por alto. No es nada más ni nada menos que un refugio para perros y gatos sin hogar. El lugar cuenta con una clínica veterinaria y alberga trabajadores voluntarios procedentes de todas partes del mundo. De todos los gatitos que vimos, hubo uno que nos ha robado el corazón. Les presentamos a Rodolfo, un gatito ciego, pero su condición de discapacidad no le quita la felicidad de jugar. Bueno, llegamos a un refugio animal. Acá se encuentran perros y gatos que rescatan de acá de esta ciudad de Koh Lanta. Afortunadamente este país empezó a tener un poco más de conciencia respecto a lo que son los animales y el cuidado que necesitan. Obviamente los más afortunados son los perros y gatos porque bueno, son los animales, las mascotas que más frecuenta la gente. Este es un lugar excelente para todos aquellos que quieren venir a hacer un voluntariado. Te voy a dejar la página abajo para que agarres y mires y bueno, empieces a chusmear. Obviamente el inglés va a ser fundamental, pero si hablas tu idioma materno también, ya que el español tiene un turismo muy importante en este lugar. Sí, ahí tú puedes poner turismo hay cosas buenas también. Una es que en Tailandia mejorar muchísimo esta condición de animales, de gatos y perros, porque el turismo entre y dame educación y cortar cosas que necesite cortar para Los que no castran, los castran. para que no hay tantas tuviras en estos vecinos que nosotros pudimos. Laos, en Camboya, es otra nivel. Otra realidad dura. Tiene mucho trabajo acá. Sí. Bueno, nada, este es el refugio exclusivo de gatos. Vimos algún gatito ahí que después te lo vamos a presentar. Él está durmiendo, mirá, lo toco y no le interesa nada, déjame dormir, dice. Arriba, que hay que laburar, vago.
Estamos esperando porque a las 3 de la tarde hay un tour acá al lado de perros y lo vamos a ir a ver. Así que bueno, te vemos con los perritos. El sector de los perritos fue un poco más impactante. Dadas las condiciones en las que llegaban al refugio. Nuestra guía nos comentaba sobre la situación de cada perrito. Algunos llegaban maltratados, otros con cáncer y algunos atropellados. Algunos de ellos, luego de la recuperación, son adoptados por los turistas que llegan a la isla. Y su gran mayoría terminan viviendo en Alemania, Australia y Estados Unidos. Pero la realidad es que también hemos visto a perros y gatos en condiciones lamentables. Vimos cómo es el proceso de rehabilitación. Algunos pueden convivir con sus dolencias, otros no logran vivir debido a sus graves lesiones. Esta es una realidad que afortunadamente en muchos países hemos tomado conciencia y estamos cambiando la situación. Todavía hay mucho que mejorar. Vale, terminemos de tour para mirar perros. No podía filmar tanto porque hay mucha gente y perros poco tímidos en este momento porque es recuperando de maltratando y etcétera. Pero estos perros es buscando también en casa nueva porque ellos sanos ahora en este momento. También estos gatos ahí. Colanda es ahora muy bien con perros y gatos ahí en suelto porque 90% es Más o menos, por no muy tanto bien, pero más o menos. mejor que Mejor. 20 años antes. 90% es 90% es cortado, sus cosas, Castrando. vacunas, etcétera, es listo. Y a veces, obviamente, hay accidentes, cosas, pero todo bien. Y que dije, es mejor para que no hacen bebés, todo porque un gato puede generar que en un año hay 80 bebés. otros gatos. Entonces es mejor tratar de una que estos 80. Sí. Vale, este lugar es Quieres Donation. Nosotros no hacer nada compartísimos. Fuimos acá para que unos turismos, pero no puedo ayudar que quieras. Igual te doy un consejo. O ayudar en tu país. Ayuda mejor a tu país, sí, porque mejor, si tenés un gatito, en Argentina hay programas que ahora los llevas gratis a ciertos lugares y no tenés que pagar. Estimo que en otros países, en tu país también es lo mismo. Si tenés un gatito o un animal, bueno, trata de ser responsable. Es eso, nada más, ¿sí? Si aportamos todos juntos, vamos a poder mejorar todos. Y si el país de al lado es mejor que el nuestro, copiemos las cosas buenas para ser igual que ese país.